se va a reducir el pago de servicio de deuda a la mitad. ¿Cuál fue el presidente que más dinero le robó a México? ¿Cuáles de ellos piensan ustedes que deberían ser encarcelados? Incluso se le debería quitar todo lo que poseen porque se hicieron millonarios a costa del esfuerzo de los mexicanos. Y además, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido México? México le paga la totalidad de la deuda externa a los Estados Unidos y además paga el 50% de los intereses que se le deben por conceptos de deuda externa al Fondo Internacional Mundial. La economía de México se ha multiplicado por 4 en los últimos 5 años, dándonos la oportunidad de pagar todas nuestras deudas externas. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen los países cuando pagan su deuda externa? ¿Y cuál es la desventaja cuando están endeudados y tienen deuda externas impagable, como es el caso de Japón, Estados Unidos y Argentina? Ahora vamos a conocer. México paga la totalidad de su deuda externa y además de los intereses que se le han devuelto al Fondo Internacional Mundial, que posicionan a México como el país con su economía más sana. Esto le da la flexibilidad al nuevo gobierno de solamente pagar el 50% de los intereses. Veamos lo que dijo López Obrador. Bueno, pues les adelanto, el gobierno que llegue pague la mitad de pago de intereses de deuda. Esto le da la flexibilidad al nuevo gobierno de solamente pagar el 50% de los intereses por deuda externa que antes estaban pagando los mexicanos. Pero ahora que México pagó su deuda externa, ¿de dónde sacó el dinero para pagar tantos dólares que se le debían a Estados Unidos? Más de 260,000 millones de dólares. Pues México utilizó un mecanismo que primero empezó a utilizar China. Esperar que los dólares caigan de valor y luego hacer que incremente el valor de la moneda nacional e intercambiarlo por dólares y así devolverle las deudas a los Estados Unidos sin que le cueste a la tesorería del país ni incremento de impuesto a los trabajadores. México es el nuevo prestamista de los Estados Unidos y le voy a explicar muy bien cuánto dinero le ha tomado ahora Estados Unidos prestado a México. Van 34,000 millones de dólares que le presta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden y se le ha hecho el acercamiento para que se le dé otro nuevo préstamo de 50,000 millones de dólares. Estados Unidos está endeudado hasta el cuello, ya no tiene cómo pagar, pero te pregunto, ¿consideras tú que es una buena idea que México siga siendo el banco del mundo, prestándole dinero a Estados Unidos? ¿Qué garantía crees tú que deberíamos tener para que México pueda cobrar ese dinero en caso de que Estados Unidos quiebre? Te voy a traer un video hablando exclusivamente de las deudas que hoy tienen los estadounidenses con México, que lo han convertido en una de las deudas externas más lucrativas para el gobierno mexicano. ¿Cuáles son los riesgos de la deuda externa? Un país endeudado tiene que destinar todo el dinero que se recauda en impuestos para pagar esas deudas, es decir, que no sobra dinero para hacer inversiones internas. Por eso López Obrador se encargó de pagarle a Estados Unidos la deuda externa y ahora todo el dinero y el que logra recaudar a la Tesorería Nacional se queda para invertirse en los nuevos proyectos de México. Por esa razón se han construido refinerías, aeropuertos internacionales, trenes, autopistas y ahora que entra en función el corredor interoceánico y todos estos grandes proyectos se han logrado realizar sin tomar ni un solo dólar prestado. La importancia de no tener deuda externa. ¿Cómo México se convirtió en una potencia económica? La economía mexicana pasó de ocupar el puesto número 21 en el 2020, luego el puesto 16 en el 2022 y para este tiempo estamos cerca del puesto número 9. Prontamente los mexicanos participaremos en las votaciones del G7, convirtiéndonos en una de las 7 economías más grandes del mundo, junto a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. México es el país que más crece económicamente y ahora tiene una ventaja por encima de los otros países, que no tiene deuda externa mientras los demás están endeudados hasta el cuello. ¿Y saben ustedes quién se está convirtiendo en ese prestamista que está endeudando esas naciones que antes fueron ricas? Pues México, convirtiéndonos en uno de los países más fuerte y poderoso económicamente. Ahora bien,
México paga la totalidad de la deuda externa a los Estados Unidos y le paga los intereses al Fondo Internacional Mundial. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda externa que México tenía con Estados Unidos y la deuda externa que México tiene con el Fondo Internacional Mundial? Atentos, porque ambas deudas externas son importantes para el país y ustedes deben conocer estos detalles. La deuda externa que primero se tiene con Estados Unidos se la habían tomado desde hace más de 100 años los presidentes mexicanos, y en vez de pagarla lo que seguían era acumulando más deudas y sumándole intereses. Esto no le daba la oportunidad a las finanzas de México poder crecer, porque cada vez que el Producto Interno Bruto se incrementaba, pues asimismo se iba incrementando el interés de esas deudas. Los gobiernos simplemente se encargaron de seguir tomándole dinero prestado a Estados Unidos hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y se dio cuenta que había un mecanismo para poder pagarle la deuda externa a los Estados Unidos, y lo tenemos en este punto. Pero ¿cuál es la diferencia de la deuda externa que México tiene con el Fondo Internacional Mundial, donde China es el presidente? Pues este fondo es el Banco Mundial que le presta a todas las economías del mundo, es a quien le debe a Estados Unidos más dinero, es también a quien le debe Argentina, y ustedes saben cómo están las finanzas en Argentina, donde Javier Milei no tiene dinero ni siquiera para pagarle a los empleados públicos. Han despedido a muchos de ellos, le pasaron la motosierra y le quitaron el 50% del valor al dinero. Por eso los asesores del nuevo presidente de Argentina le han recomendado utilizar las políticas monetarias que utilizó Andrés Manuel López Obrador, pero tras su egos de economista y querer ganar el Premio Nobel de Economía, no ha querido implementar las mismas políticas monetarias de México, porque esto le daría automáticamente el prestigioso Premio del Nobel de Economía al presidente mexicano. Ahora sí vamos a conocer de dónde México sacó tantos dólares para pagarle a los Estados Unidos. México no tuvo que hacer prácticamente mucho. Lo único que se hizo fue esperar que la economía de los Estados Unidos se tambaleara, y una vez los dólares comenzaron a ser imprimidos por la Reserva Federal y a ponerlo en circulación en los mercados, pues México vendió sus dólares, y esto provocó que todas las finanzas de Estados Unidos se desplomaran, causando así que el peso mexicano pasara de costar 25 pesos mexicanos por un dólar a unos 16 pesos mexicanos por ese mismo dólar. Entonces aquí fue donde entró la mente maestra de lo mexicano para cambiar los pesos por los dólares, y teníamos que entregarle menos pesos para hacer la conversión en dólares, y eso nos ayudó a pagarle toda la deuda externa a los Estados Unidos, y ni siquiera ellos mismos pudieron darse cuenta que por la devaluación de los dólares que ellos hicieron fue que ayudaron a México a pagarle. Una estrategia que no muchos países hacen, ya que cada vez que los dólares se desvalúan, también desvalúan su moneda para seguir enriqueciéndose arriba en los gobiernos. Pero no se han dado cuenta que ese es el mecanismo principal para pagar la deuda externa. México es el nuevo prestamista de los Estados Unidos. Hace más de 20 años, China le había prestado a Estados Unidos toneladas de dólares, pero luego que Estados Unidos comenzó a quebrar financieramente, los chinos se dieron cuenta que los dólares no tenían futuro, que no estaban respaldados por ningún metal precioso como el oro, y exigieron que se le devolviera en oro. Pero ahora México le prestó 34 mil millones de dólares y estamos muy cerca de renegociar la deuda externa para que Estados Unidos le deba a México 84 mil millones de dólares. Es decir, que hay que buscar otros 50 mil millones que ya México tiene, porque hemos logrado guardarlo de los impuestos que pagan los mexicanos. Pero ¿cómo deberíamos nosotros hacer para prestarle estos dólares a los Estados Unidos sin que corran riesgo de perderse? Deberíamos tener garantía de que Estados Unidos entregará territorio. Vamos nosotros a poder cobrarle con tierra a los Estados Unidos. Y ojo con este dato, Estados Unidos tiene un ejército muy bien armado, y si mañana le deben mucho dinero a México y México quiere cobrarle a las malas, Estados Unidos podría enviarlo y nosotros no tener ni cómo cobrarle, sino perder parte de nuestros territorios nuevamente. Así que hay que tener mucho cuidado con los préstamos que se le hacen a los estadounidenses. Ahora bien, y no menos importante, ¿cuáles son los riesgos de la deuda externa? ¿Qué pasa cuando un país está demasiado endeudado? Lo mismo que en Argentina.
un corralito donde la gente no tiene recursos para poder comprar las cosas y el gobierno, para no entrar en default y dejar de pagarle a los policías, a los enfermeros y a los maestros, tiene que llevarse el dinero del banco, o sea, tus ahorros. México ahora no tiene ese riesgo, por esa razón tiene un crédito clase A que le da la oportunidad de tomar todo el dinero prestado al Fondo Internacional Mundial. Pero ¿qué creen ustedes que hizo México? En vez de tomarle más dinero, hemos bajado la cuota de intereses a un 50%. Si el nuevo gobierno de México se pone las pilas, podría pagar la deuda externa restante en unos cuantos años gracias a los bajos pagos de intereses que tenemos en deuda externa. Y lo más importante aún, cómo México se convirtió en una potencia si hace apenas 4 años México estaba en una crisis económica porque la mayoría de los gobiernos se estaban robando el dinero. ¿Qué creen ustedes que hizo Enrique Peña Nieto con el dinero de los mexicanos? ¿Cuál fue el presidente que más dinero le robó a México? ¿Cuáles de ellos piensan ustedes que deberían ser encarcelados? Incluso se le debería quitar todo lo que poseen porque se hicieron millonarios a costa del esfuerzo de los mexicanos. Y además, ¿cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido México? Y si estás orgulloso de ser mexicano hoy más que nunca, que no tenemos deuda externa y que le hemos prestado muchísimo dinero a los Estados Unidos, me gustaría saberlo en los comentarios. Además, si esta valiosísima información te es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Además, activen las notificaciones, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticia para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.